momento. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy la vocación de Pablo, capítulo 9, continuando con la clase anterior. Vamos a empezar. Oh, sí, Cheli, gracias. De nada. Saulo, que todavía respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para Damasco, a las sinagogas, con el fin de traer presos a Jerusalén a cuantos hallase de esta religión, hombres y mujeres. Yendo por el camino, ya cerca de Damasco, de repente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y caído en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió él: ¿Quién eres, Señor? Díjole éste: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que con él viajaban se habían parado atónitos, oyendo, por cierto, la voz, pero no viendo a nadie. Levantóse entonces Saulo de la tierra, mas al abrir sus ojos no veía nada. Por lo tanto, lo tomaron de la mano y lo condujeron a Damasco. 3 días estuvo privado de la vista y no comió ni bebió. Excelente lectura. Gracias, Chelita. Sí, muy bien. Fíjense, venimos entonces, esta es la aparición que nos hace el San Lucas de Pablo y nos los describe furioso, respirando todavía amenazas y muerte. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir? Que en cada respiro él no inhalaba bondad, tranquilidad, no, coraje. Él tenía mucho coraje. Y a pesar de respirar, no se calmaba, más se violentaba. Eso es lo que nos quiere decir el biblista, ¿no? Contra los discípulos. Y les pidió cartas, o sea, le está pidiendo al sumo sacerdote carta abierta para perseguir a donde estén estos nuevos discípulos de Jesús. Carta abierta. O sea, yo ya vi que se fueron de aquí y los voy a ir a perseguir. ¿Cómo lo habrá visto el Señor que tuvo misericordia de él? Pablo no es malo, está defendiendo sus ideales, sus principios, lo que le enseñaron, con lo que creció. Eso es lo que Pablo está defendiendo en determinado momento, ¿no? Y en ese camino, ojo aquí como dice, seguidores del camino. Fíjense cómo nos llaman ya ahora. Nos han llamado primero discípulos del Señor. Después comunidad, hermanos. Y ahora nos llama seguidores del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan de nuestro Señor? Y no ha escrito en esta altura de Hechos de los Apóstoles Juan, ¿eh? No ha escrito Juan. Quiere decir que Lucas ya escuchó testimonios de Juan o de los discípulos cuando Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora Lucas les llama seguidores del camino. ¿Seguidores de quién? Exactamente, de Jesús, Pati. De Jesús, exactamente, Pati. Entonces, ahora nos llaman seguidores de Jesús. Seguidores del camino. ¿Por qué lo tiene que poner así todo Lucas de lado, como en clave? ¿Por qué todas las Sagradas Escrituras están como en clave? Precisamente porque hay una persecución. Entonces no podemos todavía declararnos abiertamente que Jesús es Hijo de Dios. Todavía no, porque podemos caer en blasfemia todavía en ese contexto histórico. ¿Sí? Y si ya nos están persiguiendo para matarnos,
pues hay que por lo menos evitar las muertes de nuestros hermanos. Tampoco se trata de estarle picando la cresta al enemigo, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces hay que ser prudentes. Y Lucas está haciendo eso, escribiendo con prudencia. Bueno, ahora ahí, ojo ahí, nos llaman seguidores del camino también. Bueno, entonces nos decía Cheli, pero mientras se dirigía allí, al acercarse a Damasco, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo. Es un resplandor que solamente el que lo vive puede dar testimonio de ello. Y Pablo le está contando a Lucas lo que él vivió. Es una luz me envolvió. Ojo aquí, no dice que lo tumbó del caballo, ni que iba en caballo, no. Lo tumbó. ¿Sí? Lo tumbó y cayó al suelo. Tampoco dice que vio a Jesús. Escuchó una voz. Y no solamente él, los que estaban con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense escuchar la voz de alguien que fue crucificado, sepultado, y de los que los discípulos están dando testimonio de que resucitó, pero que subió a los cielos. ¿Y qué nos dijo Esteban? Que estaba sentado a la derecha del Padre. Perdón, de pie al Padre. Junto al Padre de pie. Así nos dice Esteban, ¿no? Y ahora Pablo escucha esa voz. Es como, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ya tiene una misión. Levántate. Levántate es ponte en camino a. ¿No? Ponte en camino a. Y entra a la ciudad. O sea, cambia. Tú ibas hacia derecho a aprisionar a los que me están siguiendo, pues ahora no. Vas a cambiar de dirección. Porque va a haber un cambio en ti. Ya no vas a donde ibas. Ese camino ya no existe para ti. Te vas a ir a donde yo digo y vas a hacer lo que yo te pida. Para Pablo fue totalmente avasallador, tanto que nos sigue comentando Lucas. Los hombres que le acompañaban se detuvieron estupefactos, puesto que oían la voz, pero no veían a nadie. Y tampoco veían el resplandor que Pablo le está narrando a Lucas. Pero sí escuchaban la voz de Jesús. Quiere decir que también a ellos va dirigida la palabra. No nada más a Pablo. Pablo tiene una misión, pero la conversión es para todos. Y ahí nos lo dice el biblista. También ellos escuchaban la voz. Yo soy Jesús. Y los que lo acompañaban, pues también han de haber sido fariseos. Seguramente, ¿no? Bueno. Se levantó Saulo del suelo. Fíjense, se levantó. Y al tercer día se levantó. Pero aquí Lucas dice, se levantó. O sea, recapacitó. Y esa voz y esa luz le hicieron comprender que tenía que hacerle caso. Por eso se levanta. Se levantó. Esa es la temática de las Sagradas Escrituras. Y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. ¿Qué quiere decir? Que Saulo veía la ley, veía las Escrituras, pero no veía
la verdadera finalidad de la ley. No veía la luz verdadera de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. No la alcanzaba a ver. Aunque la leía, no la entendía. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Le condujeron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin vista y sin comer ni beber. ¿Sí? Sin vista, sin comer ni beber. Sin vista, todo confundido. Todo, imagínense a ustedes que les digan que toda su fe está mal, que no era así. Pues entonces ya no sé qué ver, ya no sé qué creer. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Que Pablo entró en una gran confusión, en un, diría San Ignacio de Loyola, en un gran discernimiento. Esta voz me habló, es Jesús, pero yo estudié que no, pero también me acuerdo que Isaías decía que sí, y yo, ¿qué hago? Y como un buen fariseo, entra en ayuno profundo y en oración profunda para que Dios le muestre la verdad. Él está luchando contra sí mismo durante 3 días que nos está marcando Lucas. 3 días, el 3, perfección. Santísima Trinidad, son 3, perfección. Entonces, son 3 días suficientes, pudiéramos decir, días suficientes para que Pablo pueda discernir que la voz que escuchó es la que debe de seguir de ahora en adelante. Y que esa voz le va a decir la verdadera ley, que es el amor. Eso es lo que Lucas en este relato nos está diciendo. ¿Sale? Continuamos. Versículo 10 al 11. Perdón, del 10 al 16. Avi, por favor. 10 al 16. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. En una visión el Señor le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le ordenó, levántate y dirígete a la calle llamada Recta. Busca allí en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Él estará orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía, perdón. Sí, que le imponía las manos. Estás en el versículo 10. Para que recuperara la vista. Llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recuperara la vista. Ananías replicó, Señor, he oído a muchos hablar acerca de todo el mal que este hombre hizo a tus fieles en Jerusalén. Y ahora se encuentra aquí con un poder otorgado por los sumos sacerdotes para encadenar a todos los que invocaran tu nombre. El Señor le dijo, debes ir, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para difundir mi nombre entre los paganos, los reyes y los israelitas. Yo le mostraré todo lo que deberá padecer por causa de mi nombre. Fíjense, gracias, Ana. Había un discípulo, ¿se acuerdan? Entonces, apóstoles, después discípulos, comunidad, hermanos, y ahora seguidores del camino. Son diferentes nombres que nos van dando. Esto van haciendo, están haciendo. Pero si Ananías es discípulo, quiere decir que él está escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Por eso se vuelve discípulo de los apóstoles.
Y vean ustedes cómo el Señor no tiene preferencia para comunicarse con las personas. No se trata de ser apóstoles, sino tener fe en Él y estar en oración continua para que Dios nos hable. Y Ananías tiene esa gran gracia de parte de Dios. Jesús le dice y le pide un favor. Ve a la línea recta y busca en casa de Judas a uno de Tarso, que se llama Saulo. Y para que no haya confusión, la misma visión la tiene Saulo en este momento. Saulo. Y vean cómo le da la instrucción Jesús. Vete, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles. ¿Qué le habrá visto Jesús a Saulo? Que lo escoge. Entonces, a ser escogido, ¿en qué se convierte? Es una pregunta. Si es escogido por Jesús, ¿en qué se convierte? En apóstol. En apóstol. Exacto, Luis, en apóstol. Es un enviado. Es un enviado. Exacto. Es un elegido de Jesús directamente. Si bien no estuvo en vida, pero Jesús lo escoge ya en su gloria. Lo mismo que los santos que estuvo con ellos. ¡Wow! ¿Cómo se va abriendo todo el cerebro? Pero bueno, es un apóstol, se vuelve un apóstol de Jesús. Y lo dice Jesús, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles. Con la misma autoridad de los otros 12. Entonces ya no son 12, ¿verdad? Ya son 13 apóstoles. Muy bien, perfecto. Marchó Ananías, entró en la casa, le impuso las manos. Fíjense, este es otro dato. ¿Quiénes imponían nada más las manos? Nada más los apóstoles. Nada más los apóstoles. Y llega Ananías y le impone las manos. Fíjense, o sea, ¿qué está pasando? Que para nuestro Señor somos instrumentos. No hay clases, no hay niveles jerárquicos, somos instrumentos. Y si mi Señor me manda a dar la comunión, la doy con mucho gusto. Y si mi Señor me manda a cambiar el mantel, lo cambio con mucho gusto. Somos sus instrumentos, con diferentes carismas que Él nos ve. Y eso es lo que Pablo escribe en sus cartas, los carismas. Habla de los diferentes carismas. Muy bien, excelente. ¿Vamos bien, chicos? Marchó Ananías, sí. Entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Saulo, hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Fíjense, ¿por qué lo tienen que llenar del Espíritu Santo? A ver, explíquenme eso. Pues es el motor, es realmente la inspiración, es la fuerza, es lo que le empuje. Va a necesitar de todos los carismas del Espíritu Santo, porque va con los gentiles, con aquellos que creen en dioses, en deidades, que dan sus ofrendas, no muy cristianas ni menos judías, ¿no? Entonces necesita mucha fuerza. Va a luchar contra muchas culturas. Tanto lo tiene que llenar de la fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Lo tiene que acompañar. Entonces, cuando Dios nos da un envío, cuando Dios nos pide algo, no tengamos miedo. No nos deja solos.
Jesús se le aparece, le dice, pero le da armas para lo que va a hacer. Y lo que va a hacer, y la mejor arma que tiene, es el Espíritu Santo. Es el que te va a dar todo, te va a dar la gracia de ver en lo malo lo bueno. Te va a dar el don de la palabra, el don de tener confianza, fe, fortaleza, firmeza, temor de Dios, y chas, y chas, y chas, no. No. O sea, todo lo que Dios nos da. Vamos a leer Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 10. ¿Quieres que lo lea, Tere? Sí, nada más dame chance que lo tengan todas. Elvis lo está buscando. Si alguien más lo va a leer. No. Nada más dame chance. Ya está. ¿Lista? Sí, Irene. Efesios 6, versículo 10. Por favor, siguientes. Sí, dice, por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Nada más el 10? No, siguientes. Ok, vestíos la armadura de Dios para poder sosteneros contra los ataques engañosos del diablo. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Fíjense, Tomad- permítanme, Chilita, permítanme. Fíjense, ¿contra qué Pablo se enfrentó que lo está escribiendo en carta a los Efesios? O sea, no vamos a luchar hermano contra mi hermano, no, o mi sangre contra la sangre judía, contra judíos, no. Es contra las potestades y principados. Es contra lo que realmente luchamos. Los padres del desierto escriben sobre los diferentes, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, demonios que nos atacan, la cólera, por ejemplo. Y los padres del desierto dicen, cuando tú estás hablando con una persona enojada, no es la persona que está hablando, es el demonio. Eso dicen los padres del desierto, es el demonio. Entonces, cuando a alguien les esté hablando para atacarlos y decirles y acusarlos, porque tú hiciste, porque tú dijiste, no es él. ¿Qué tenemos que hacer? Callarnos, porque con el demonio no se habla. Callarnos, guardar silencio y empezar a hacer oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos marcan los padres del desierto. ¿Vale? Y aquí Pablo nos lo está diciendo. No vamos, porque nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Entonces, si contra eso Pablo se va a ir a enfrentar, definitivamente necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso lo están llenando del Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Y en qué consiste esto? ¿Continúa, Chely, por favor? Sí. Tomad por eso la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar en pie. Teneos, pues, firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la prontitud del evangelio de la paz. Ahí está. Esa es la vestidura de Dios. ¿De qué consiste ser vestidos de Dios? Ceñidos en la cintura con la verdad. ¿Y por qué lo llama ceñido, cinturón? Porque con el cinturón nos puede apretar y la verdad nos puede apretar. No, la verdad no es holgura, la verdad es justa, como un cinturón que ajusta a la cintura
Cinturón de la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies prontos para proclamar el evangelio de la paz. O sea, donde yo pise, deje paz, deje semilla de amor, deje fe, confianza, esperanza en mis hermanos. Fíjense qué bonito escribe Pablo, qué bonito escribe. Para proclamar el evangelio, tomado en todo el momento el escudo de la fe. ¿Qué es lo que nos va a proteger? La fe. Eso es lo que nos va a proteger de los malos espíritus. Si yo creo en Dios, si yo tengo fe, si yo tengo firme mis pies en Cristo, en la piedra angular, nada me va a pasar. Nada que Jesús y Dios no permitan para mi persona. Con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Sí, con la fe. Porque así lo hizo Jesús. Yo te digo que salgas de ese cuerpo. Y yo te digo que lo dejes. Así, en nombre de Jesús. Sí, Cheli, por favor. Embrazad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Recibid asimismo el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando siempre en el Espíritu, con toda suerte de oración y plegaria, y velando para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, se me den palabras para manifestar con denuedo el misterio del Evangelio, del cual soy mensajero entre cadenas, y sea yo capaz de anunciarlo con toda libertad, según debo hablar. Fíjense qué belleza. O sea, qué belleza. Recibí también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Que es la palabra de Dios, dice. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu. Entonces no hay otra forma de estar unidos con Dios que la oración. Y ahora, ojo aquí, dice oraciones y súplicas. No dice lista de peticiones. No dice acomoda mi vida como yo quiero. Oraciones y súplicas. Hay que aprender a hacer oración, chicas. Y aceptar la voluntad de Dios. Vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los santos. Y también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra, para dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio, del que soy mensajero, aunque encadenado, y que pueda hablar de él libremente y anunciarlo como él. Sí. Estoy encadenado al Evangelio, o sea, no me puedo separar de él, pero hablo de él con libertad. Qué cosa tan hermosa. O sea, me encadenas, pero me gusta, diría Ana Bárbara, ¿no? Me pegas, pero me gusta, ¿no? Entonces, es hermosísimo, ¿no? Es hermosísimo esto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven? Valió la pena la espera, ¿eh? Está hermosísimo. Entonces, Pablo, eso es lo que nos está ahorita diciendo, ¿no? Ya vivió, ya tuvo la experiencia, ya pasó de Hechos de los Apóstoles, cuando está escribiendo carta de Efesios, está encadenado, está preso, pero todo lo que le pasó le está cayendo el 20, y lo escribe y lo plasma. Entonces, aquí Lucas nos dice que lo llenaron del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues sí, imagínense ustedes lo que va a hacer este señor, ¿no? Capítulo 9, versículo 18, nos regresamos. Al instante
cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. ¿Te voy a silenciar, Chelito? Listo. Y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y tomando algo de comer recuperó las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco, y enseguida empezó a predicar a Jesús en las sinagogas. O sea, él no perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Dijo, a ver, a lo que te truje, chencha, y a lo que me mandaste, Jesús. A darle que es mole de olla, ¿no? Y a predicar en las sinagogas. Porque esto lo tienen que saber mis hermanos. Yo tengo que compartir esta verdad con mis hermanos, que al igual que yo están ciegos. Entonces tengo que compartirlo. Este es el Hijo de Dios, decía. Todos los que le oían se asombraban y decían, pero ¿no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y qué vino aquí para llevarlos detenidos para los príncipes de los sacerdotes? Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Nota nueva. Jesús es el Cristo. Esa es la novedad de Pablo. Para los apóstoles, el resucitado, el enviado, el Hijo de Dios, pero para él es el Cristo, el ungido, el esperado, el auténtico Salvador del pueblo de Dios. Esto es lo que está declarando Pablo. Todas sus enseñanzas, todo su amor a la Torá, a la ley, todo el amor a los profetas, sus conocimientos de los libros, de los salmos, etc. Todo se plasma y ahora él declara que Jesús es el Cristo. Así es eso. Eso es lo grande que Jesús vio en Pablo. Tú sabes quién soy yo, pero no lo tienes claro, por eso estás ciego. Así es que levántate de esos conocimientos y me vas a servir. Así es. ¿Quiere decir algo, Pati? Ábrame su micro. ¿No? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, muchos días después los judíos tomaron la decisión de matarlo. Pero Saulo se enteró de sus insidias y aunque vigilaba día y noche las puertas de la ciudad para acabar con él, sus discípulos, fíjense, ya tiene discípulos. Así de chipocles es el Pablo. Así Jesús vio tantos dones que dijo, no, ¿quién más que tú? A ver. Y ya tiene discípulos del Pablo. Lo tomaron una noche y lo descolgaron por la muralla en una expuerta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le temían, porque no creían que fuera discípulo. Sin embargo, Bernabé se lo llevó con él. Lo condujo a los apóstoles y les contó cómo en el camino había visto al Señor y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado abiertamente en el nombre de Jesús. Entonces entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando claramente en el nombre del Señor. Conversaba también y disputaba con los helenistas, y estos intentaban matarlo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Fíjense, no es bien recibido porque los estaba persiguiendo, pero Bernabé lo introduce al grupo y se vuelve sus cuates, porque dice, entraba y salía con ellos, entraba y salía, ¿sabes? Sin tema. ¿Cómo es el poder del perdón en esta comunidad? Porque Pablo entró a perseguir en las casas en Jerusalén.
Los discípulos, los apóstoles, fueron testigos de esa persecución atroz y de ese coraje que tenía Pablo. Pero ya estás con nosotros. Has cambiado. Eres bienvenido en esta nuestra comunidad. Fíjense cómo es el perdón. ¿Qué nivel de perdón están manejando estos muchachos? Y de aceptación. O sea, aquí no pasó nada. Ni el tema se trata. ¿Estás con Jesús? Estás con nosotros. ¿Predicas como nosotros? Eres de los nuestros. No hay problema. Fíjense qué nivel de perdón están manejando en esta iglesia naciente. La iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y caminaba en el temor del Señor y carecía en el consuelo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunas cosas de Pedro, pero vamos a resumir un poquito a Pablo. Voy a compartir pantalla. Entonces, decíamos que Pablo, en su primera aparición en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, nos lo muestran aprobando la muerte de Esteban. Matan a Esteban y le llevan sus vestidos, ¿verdad?, a Pablo y se los ponen a los pies, como diciendo, consuma tus sed, ¿no? Iba de casa en casa, apresaba hombres y mujeres, pide cartas para la sinagoga de Damasco, para llevar detenidos a Jerusalén a los ahora llamados seguidores del camino. Ese es otro título. De pronto Saulo tiene un encuentro con Jesús. Esta lámina me encantó porque describe lo que dice las Sagradas Escrituras, una gran luz y una voz. No ve al resucitado, y nada más una luz y la voz. Con eso le bastó a Saulo, ¿no? ¿Cómo le dice Jesús? Instrumento elegido. Este es mi instrumento elegido. Esa es otra característica de Pablo. Y predica que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, en las sinagogas. Versículo 20 del capítulo 1. Llega a Jerusalén y es llevado con los discípulos por Bernabé. Es llevado a Cesarea y lo enviaron a Tarso por temor a que lo mataran. De ser perseguidor, ahora se vuelve protegido de ellos. Fíjense nada más. Cosa tan hermosa. ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera pedido? Estuviera muy seguramente, porque aquí ellos tienen un nivel de perdón, definitivamente con el Espíritu Santo en compañía con ellos, ¿no? Definitivamente. Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? Hermosísimo este capítulo, hermosísimo. Cómo nos lo presenta Lucas, pero sobre todo, bueno, lo estamos viendo desde la iglesia. Entonces, ¿qué papel juega Pablo de Tarso en la iglesia? La conversión. Totalmente. Lo que Lucas quiere mostrarnos con este personaje es que el odio, la maldad, todo lo malo que el ser humano sea capaz de tener en su corazón hacia otras personas puede ser convertido por nuestro Señor Jesucristo y borrado del corazón de ese ser humano. Que eso es lo más maravilloso. Borrado, transformado. Si hacía mal, ahora hace todo lo contrario. Se dedica a la bondad, a buscar el bien, a buscar la verdad y a compartir la verdad. Eso es lo que nos muestra esto. Es una iglesia también llena de perdón.
llena de aceptación. Esa es otra cosa que nos muestra. Muy bien. ¿Cómo bien? ¿Nos echamos el 10 o ya nos vamos? Como ustedes me digan, sus 6:30. Es de una vez considero. Dale, va. Como No, veas, por mí. No, este capítulo fue súper enriquecedor. La verdad, siempre he admirado mucho a Pablo. Ese carácter tan fuerte, tan, que digamos, apasionado por defender sus creencias. Y luego con esa misma pasión se entrega a anunciar el Evangelio. Realmente es fabuloso. Pablo Yo lo admiro es, muchísimo. sí, Pablo es otro nivel. Es otro nivel. Es una persona colérica, es una persona cuadrada, Arrebatada. ¿sí? Arrebatada, ¿sí? Entrón, como diríamos aquí en México, una persona entrona, pero para lo bueno, todo lo transforma, todo eso que es negativo en él, lo transforma en positivo, porque hay que tener fuerza para ir ahora con los corintios, que son algo especial. Entonces, necesitamos a alguien que le entre a los catorrazos y que no le duela, ¿no? Entonces, ¿quién mejor, dice Jesús? Este que me está persiguiendo. Si este me persigue y está equivocado, imagínense lo que va a hacer cuando se dé cuenta de la verdad. Yo creo que eso pensó Jesús. Imagínense de lo que es capaz una vez que él se convierta a la verdad. Y ahí Sí, está. además de que Pablo, pues sabemos que era una persona súper preparada Sí. y conocedor nato de la ley. Eso Entonces justo. tenía todos los, digamos, todos los argumentos en esta persona para poder decir, él es el elegido para esta misión tan importante, tan difícil con los gentiles. Exactamente. Entonces, Entonces, solo él, ¿verdad? sí, solamente él tiene esta capacidad, como cumple con muchas expectativas, ¿no? ¿Pati quiere decir algo? Así que en la lectura de hoy a los filipenses precisamente nos dice que él es circuncidado, judío, hebreo de hebreos y fariseo, y que cumple con la ley de manera intachable. O sea, él es el top de todo eso, ¿no? Sí. Y además, como los bien nos dice Elvira, vamos a leer más adelante que Pablo habla diferentes idiomas. Entonces, ese también es un plus. O sea, Jesús no se agarró a cualquiera, no agarró a cualquier personaje, ¿no? Es hermosísimo. Vamos a ver ahora a Pedro. Vamos a ver cómo Pedro ahora va a ir despegando de los demás. Cómo sí, de verdad, Pedro tiene varios carismas de parte de nuestro Señor. Estamos en el capítulo 9, versículo 32. Mientras recorría, ¿quién me ayuda, por favor? Yo, si gustas. Sí, por favor, Elis. Dice Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lidia y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Sí, continúa. Hasta el 10, donde empieza el 10. Te congelaste. Se congeló, sí. Te congelaste, Elvis. Vamos a continuar. Pati, por favor. Sí. ¿Está bien, Job? En Jaffa vivía una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Ella hacía muchas obras buenas y repartía abundantes limosnas. En esos días, Tabita se enfermó y murió. La lavaron y la colocaron en una habitación del piso alto. Los discípulos se habían enterado de que Pedro estaba en Lida. Como esta ciudad queda cerca de Jaffa, enviaron a 2 hombres rogándole que fuera sin tardar. Pedro salió con ellos y cuando llegó,
lo llevaron al piso alto. Ahí se presentaron las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los mantos que Tabita les había hecho cuando todavía vivía. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y comenzó a orar. Luego, dirigiendo su mirada al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Pedro la tomó de la mano y la levantó. Y luego de llamar a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto fue conocido en toda la ciudad de Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció varios días en Jaffa, alojado en casa de un curtidor llamado Simón. Muy bien, hasta ahí, muy bien. Excelente. Fíjense. Perdón, me desconecté. Sí, Perdón. no te preocupes, Elvis. Ahorita continuamos capítulo 10. Fíjense, Pedro empieza ya a trabajar dando testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó. Lo vimos en el curso anterior, cómo nuestro Señor está capacitando a sus discípulos y cómo los manda a hacer curaciones, exorcismos y no lo logran y se enoja. ¿Por qué? Precisamente porque ellos se iban a enfrentar a esto. Se iban a enfrentar a esto. ¿Qué es rescatable? Bueno, Pedro está haciendo ahorita un prodigio, ¿no? El prodigio del paralítico. Pero hace otro más grande. Una resurrección. Una resurrección. Fíjense qué poderío de parte de nuestro Señor Jesucristo le da a Pedro por medio de la oración. Porque aquí nos dice, se puso a hacer oración. Una petición escuchada por Dios. Otra vez el poder de la oración. Otra cosa rescatable es que Job es una discípula que vive en Job, en Jaffa, dice Patti, su traducción, llamada Tabita. Pero es una discípula. Es una discípula. Entonces es una iglesia abierta a las mujeres. Ya no nada más son los discípulos varones de los judíos. Ya no nada más los varones tienen la posibilidad de tener un maestro y de escuchar y participar de la palabra de Dios. No, ya también las mujeres. Y no nada más en Jerusalén. Ahora estamos en Job. Voy a compartir pantalla. Aquí está Pedro, en Job. Aquí en Lida está haciendo al paralítico caminar, aquí en Lida. Y como está cerca, le dicen, oh, pues vente para acá porque aquí una discípula acaba de fallecer, una mujer justa, buena, acaba de fallecer, a ver qué puedes hacer, ¿no? Y nada más y nada menos que le devuelve la vida. Y otra cosa que dice, el hecho se supo en toda Job y muchos creyeron en el Señor. Sí, Pedro está dando testimonio de que la fe existe en Jesús de Nazaret. Se quedó bastantes días en casa de un tal Simón que era curtidor. No bien visto por parte del judío. Un curtidor de pieles. Ahí donde esta persona es sinónimo de impureza ante la ley judaica, ahí te quedaste. Pedro rompe normas, porque nuestro Señor así se lo enseñó. Esto no es la ley que Dios les mostró en el Señor. No es verdad. Y Pedro lo muestra. Y da ejemplo, quedándose con una persona impura ante el judío. Y vamos a ver ahora cómo nuestro Señor le dice que está bien, está haciendo lo correcto, no está excluyendo a nadie,
Ni mujeres, ni paralíticos, ni gente impura ante el judaísmo. Todos son incluidos en esta iglesia naciente de Cristo nuestro Señor. Capítulo 10. ¿Quién me ayuda, por favor? Si quieres, yo te leo. Sí, por favor, Dani, del versículo 1 al 8, por favor. Sí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión hacia la hora nona del día, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limonas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Job y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso, a un piadoso de 2, de entre 2 paganismo, no. Llamó a 2 criados y a un soldado piadoso. De entre sus asistentes les contó todo y envió a Jope. Ajá. ¿Hasta ahí? Fíjense, sí, hasta ahí. Vamos a cortar aquí un poquito. Fíjense, ahora Pedro está aquí en Jope, ¿no? Y ahora un ángel del Señor le habla a Cornelio. Cornelio es un centurión. ¿Qué es un centurión? ¿Sí saben qué es un centurión, Pati? Sí, un jefe que está a cargo de una centuria de soldados romanos. Exactamente. 100 soldados. Es como un general, podrían decirle, es una corte militar, ¿no? Y su grupo militar se llama Itálica. Así se llama, exactamente. Tiene 100 soldados a su cargo. Por lo tanto, es ¿de qué nacionalidad? Romano, ¿no? Es romano, exactamente. Este es un soldado romano, ¿sí? Pagano, 100% pagano. Pero nos dice Lucas que este era temeroso de Dios, era un soldado, pero ya creía en Dios. Es un soldado convertido en Dios. Y toda su familia, toda su casa, dice. Cuando hablamos de toda su casa, en el contexto romano, hablamos tanto de los que están a su cargo, de los 100 soldados, con sus familias, sus esclavos y su familia de sangre. Esa es su casa. Por lo tanto, si yo el jefe de la casa creo en un Dios, todos deben de creer en el mismo Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, sí era bastante gente, con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Fíjense, eso, pagano, que ora a Dios. Entonces ya no están pagando. No. Ya no están pagando. Y tiene una visión, fíjense cómo ora tan arduamente, su oración es escuchada, que baja un ángel de Dios. Y le dijo, tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia del Señor. Han sido recordadas, han tenido efecto, porque tú las estás dando con un corazón abierto, con un corazón limpio. Por lo tanto, mi Señor las ha escuchado.
envía ahora unos hombres y haz venir a un tal Simón. Y lo hace. Y lo hace. Entonces Pedro ya sale de Jerusalén a Lida, a Jope, y ahorita va a ir a Cesarea. Al día siguiente, estoy en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea hacia la hora sexta para orar. Sintió hambre y quiso tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Fíjense, ya existen los éxtasis. Y aquí Lucas está dando testimonio de un éxtasis. Y vio el cielo abierto y cierto objeto como un gran mantel. Cierto objeto. Lo tenemos que describir como algo terreno porque esto que yo estoy viendo no existe aquí en la tierra, pero es como algo, como un mantel. ¿Qué era realmente? Pues solamente Pedro lo sabe. Como un mantel con 4 puntas que descendía y se posaba sobre la tierra. En él estaban todos los cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo, todos. Si nos vamos a la ley, en la ley ellos no pueden comer los judíos cierto tipo de animales. Pero aquí la Sagrada Escritura nos dice que todos los animales, cuadrúpedos, reptiles y aves estaban en ese mantel. En ese mantel. Y le llegó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro replicó: de ningún modo, Señor, porque jamás comí nada profano e impuro. Y la misma voz por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Pedrito, esa ley que te enseñaron no tiene toda la verdad. No ha sido como te lo explicaron. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. ¿Dónde podemos ver que Dios purifica a los animales? ¿En qué texto bíblico nos viene esta purificación? La purificación. ¿No? Adelante. Así. En el diluvio, cuando subió a los animales al arca. En el diluvio, él escoge sus parejas de animales, ¿no? Ajá. Pero previo, ¿dónde dice que es? Con Adán, En la creación. la creación. En la creación, cuando les dice, los bendijo y los dijo reproduzcanse y todo eso. Exactamente. Cuando empieza a hacer la creación Dios y dice, y era bueno. Y creó las aves del cielo y los reptiles y era bueno. Y creó y era bueno. Y las plantas y era bueno. Entonces, ¿tú por qué me dices que si esto no es bueno? Si lo que yo purifiqué, si lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Fíjense. O sea, te recuerdo, Pedro, que en el Génesis dice, y Dios dijo que era bueno. Fíjense. Y Pedro no le cae, a pesar de que tiene tanta oración, cercanía con nuestro Señor, realiza obras, etcétera, dice, pero Pedro replicó, de ningún modo, Señor, porque jamás comí nada profano e impuro. Todavía tiene parte de la ley en su corazón. Dice que lo bien aprendido no se olvida. Y Pedrito nos los está mostrando aquí, con hechos. Y espérame, pero lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. ¿Qué palabra? Una pregunta, yo tengo duda, por ejemplo, si efectivamente en el Génesis dice, Dios vio que era bueno y estamos viendo, y los bendijo además.
Entonces, ¿en qué punto del Antiguo Testamento es donde determinan cuál es la carne de ciertos animales pura y cuál es impura? ¿Y por qué? ¿A qué se debe ese calificativo a una y a otra, verdad? Bueno, Si recordemos ya que desde el ellos, Génesis está diciendo que era bueno. sí, solamente aclarando que el Génesis no es el primer libro que se escribe, el Génesis es posbabilónico. Entonces, ellos caminan por el desierto, ellos en Deuteronomio es donde están este tipo de leyes, por decirle de alguna manera, normas se le llaman, normas de comida, es porque ellos están en el desierto, están caminando. Entonces, la carne de puerco no lo puedes comer. ¿Por qué? Porque se echa a perder muy rápido. No existen refrigeradores, te puedes enfermar. Entonces, los sabios escriben eso. No podemos comer esta carne porque se echa a perder y hemos visto que nos hace daño. Entonces, Es prohibido. impura. Es impura, impura. le llaman. Exactamente, pero es por el contexto histórico, ¿no? Porque ellos estaban caminando, eran nómadas en el desierto. Sí. Y es donde nacen estos preceptos de normas de comida, ¿no? Y ellos tienen 613 preceptos de normas, eso es muchísimo, muchísimo. Pero aquí Así es. el mismo ángel del Señor le dice, ¿no? Lo que Dios ha purificado, no le llames tú impuro. O sea, vámonos cambiando esa ideología porque ya no estamos en el desierto, ya las cosas cambian, etcétera, ¿no? ¿Sale? No, y además, como más adelante vamos a leer, ¿a qué se refiere precisamente? Con los gentiles. Exactamente. Entonces, a ver, Así es. si no hay animales impuros, pues menos seres humanos. Menos seres humanos, así es. Y eso, y me das pie a agarrar el Génesis otra vez, terminando este texto. Nada más acuérdame, por favor. Por favor, acuérdame, luego se me va las cabras. Bueno, esto ocurrió 3 veces y enseguida el objeto fue llevado al cielo. 3 veces. Perfección, aclaración. 3 veces, ¿sale? Mientras Pedro cavilaba qué podría significar la visión que había tenido, los hombres enviados por Cornelio, tras localizar la casa de Simón, se presentaron en el porche. Después de llamar, preguntaron si allí se hospedaba Simón, por su nombre Pedro. Mientras Pedro seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu: mira, te buscan 3 hombres, levántate, baja y vete con ellos sin ningún reparo, porque los he enviado yo. Bajó Pedro al encuentro de los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es el motivo de lo que hayas venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, acreditado por la población judía, recibió aviso de un santo ángel para hacerte venir a su casa y escuchar tus palabras. Entonces les invitó y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y partió con ellos. Les acompañaban algunos hermanos de Jope. Entró en Cesarea al otro día. Cornelio, después de haber reunido a sus parientes y amigos más íntimos, les estaba esperando. En el momento en que entraba Pedro, salió Cornelio a su encuentro y postrándose le adoró. Pero Pedro le incorporó diciendo: levántate, que también yo soy un simple hombre. Fíjense nada más. Sí, Pedro tiene claro a quién hay que adorar. Y él no tiene por qué recibir adoración de nada. Es un don de Dios. Y conversando con él, pasó adentro y encontró a muchas personas reunidas y les dijo: vosotros sabéis que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjense. Ustedes saben que yo no puedo estar aquí. Ya estuvo con el curtidor, que también es impuro. Ante mis hermanos es judío, sí, pero es un judío impuro. ¿Por qué? Porque trabaja el cuerpo, animales, muertos. Y eso ante el judaísmo no está permitido. Tiene que ir a pagar su pureza ante el templo. Tiene que ir a pagar. ¿Sí? Entonces, ahora estoy con ustedes.
Continúo. Por eso he venido sin vacilación en cuanto me habéis llamado. Ahora os pregunto, ¿por qué motivo me habéis mandado a llamar? Cornelio dijo, hoy hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9 y se presentó ante mí un varón de brillante vestidura y me dijo, ¿quién es un varón? De brillante vestidura. ¿Quién ora así? Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus demandas han sido recordadas en la presencia de Dios. Manda emisarios a Jope y haz llamar a Simón de sobrenombre Pedro, que se hospede en casa de Simón el curtidor junto al mar. Enseguida te envié emisarios y tú has hecho bien en venir. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que te ha ordenado el Señor. Fíjense qué cosa, es un encuentro de 2 culturas unidas por el mismo Dios. ¿Qué nos impide, dice el eunuco? ¿Qué impide que yo me bautice? Nada. Creer en Jesús. Creer en el único Dios verdadero, Yahvé. Y eso es lo que Cornelio ha hecho toda su vida. Orar al Señor. Y le da un regalo tan grande que le manda a uno de sus apóstoles. Y previo a eso, un ángel. Un ángel. Pedro comenzó a hablar. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Le cae el 20 lo del monte. Le cae el 20 lo del monte. No me está hablando de los animales. Me está hablando de algo más importante para Dios, su creación, el hombre. Entonces, para Dios no existe acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros sabéis lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Jesús de Nazaret, le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al 3er día y le concedió manifestarse. No todo el pueblo, sino testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca de él testimonian todos los profetas que todo el que cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba diciendo Pedro estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles que procedían de la circuncisión y que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, pues le oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Entonces habló Pedro: ¿podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Muy bien. Cuestiones teológicas, chicos. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo, un grupo de personas. ¿Qué palabras se cumplen de nuestro Señor en ese momento? Están reunidos hablando de Él. Donde estén 2 o más reunidos, ahí estará Él. Ahí estará Él. Exactamente. Y ahí estaba Jesús.
en ese momento, porque estaban hablando de Él. Y con tanta fe, y con tanto amor, y con tanta verdad, Pedro hablando de nuestro Señor Jesucristo, que baja el Espíritu Santo. Y nos dice Lucas, quiero pensar palabras de Pedro, de la misma manera que a ellos se les manifestó. Y empezaron a hablar lenguas y glorificar a Dios. Imagínense el poder de la oración, el poder de estar hablando de nuestro Señor Jesucristo, un grupo de personas. ¿Qué posibilidad hay de que en este momento esté entre nosotros el Espíritu Santo? 100% de posibilidad. 100%. Porque estamos hablando de nuestro Señor, del resucitado. Aquel que Dios glorificó resucitando. Aquel que Dios lo testificó llamándolo, este es mi Hijo bien amado. Escúchenlo. No hay posibilidad de negar que en este momento esté el Espíritu Santo presente entre nosotros. En la distancia sí, pero para Dios no hay distancias, no hay tiempos, sino oraciones. Y fíjense, cómo dice la Sagrada Escritura, con qué hermosura Lucas lo escribe. Juan todavía estaba diciendo Pedro estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles que procedían de la circuncisión, ¿a quiénes se refiere estos que procedían de la circuncisión? A los judíos. A los judíos. Entonces, a estos convertidos y que habían acompañado a Pedro, quedaron atónitos. O sea, están dando testimonio de lo que Pedro les había comentado. Es verdad. O sea, sí te creía, pero ahora, ¿cómo te reputo? Si lo estoy viviendo. Es verdad, existe Dios, existe el Espíritu Santo, existe lo que tú me dijiste, es verdad. Se quedaron atónitos, totalmente maravillados, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Y Pedro declara algo maravilloso. ¿Podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Igual que nosotros, o sea, se posaron lenguas, se escuchó un viento, se llenaron de gozo. ¿Todo eso pasó? ¡Wow! ¡Wow! Así es. Están haciendo una iglesia basada en testimonios del Espíritu Santo. Hechos y actos y acontecimientos que marcan al Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Es maravilloso. La verdad. ¿Cómo vamos, chicos? Podríamos quedar aquí horas, ¿no? Pero no. Va a compartir pantalla. Entonces, el camino de Pedro también es muy, muy hermoso, ¿sí? De santidad.
Es un camino de testificación, es un camino de acompañamiento. ¿A quiénes? A los que sufren. Sufría este paralítico postrado 8 años, imagínense, postrado 8 años en su cama, sin poder caminar. Sufría. Si lo vemos desde el punto de vista judaico, pues excluido, ¿no? Maldito de Dios por esta enfermedad que estaba pasando. Dios te maldijo. Algo hiciste. Tú o tus hermanos o tus padres, le dicen a Dios, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Su familia? ¿Sus papás? ¿Sus hermanos? ¿Quién pecó? Nadie. Nadie. ¿Vale? También vimos que hay discípulas. Una discípula que llega con una gran bendición, la resurrección, por parte de una oración de Pedro. Le llama la atención Jesús. Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano, Pedro. ¿Cómo le llama la atención nuestro Señor? Todavía tiene mucho que aprender Pedro. Todavía está aprendiendo. Y decíamos la clase pasada que nos lo mostraba Ani, ¿no? Cómo nos acompaña así el Espíritu Santo, pero también la misericordia de Dios. Y cómo ahora Pedro, ¿verdad?, recibe la misericordia de Dios. Le sigue enseñando, con amor, con calma. Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre, dice. Fíjense nada más. Descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra y los fieles que procedían de la circuncisión y habían acompañado a Pedro quedaron atónitos. Porque también los gentiles se derraman el don del Espíritu Santo. Pues les oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Entonces, habló Pedro. ¿Podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Entonces, Elvira hizo hincapié en algo muy hermoso que tenemos que aclarar. Pedro dice, Dios me ha dicho que no hay a no llamar profano a ninguno. Voy a desglosar esto. Dios me ha enseñado a no llamar profano a ninguno. ¿Cuál es la base de la igualdad de los seres humanos en las Sagradas Escrituras? Génesis. Les doy una pista. Génesis. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de la igualdad de los seres humanos? El raciocinio, no, la libertad. La igualdad basada en las Sagradas Escrituras y está en Génesis. Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Un poquito más, muy bien, excelente. Que fuimos creados ¿con qué? ¿Con qué nos hizo Dios? ¿Con qué material? ¿Qué material utilizó Dios para hacer al ser humano? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Pero qué material usó para darnos este cuerpo, esta carne? Barro, ¿no? De barro. Perdón. De tierra. Todos los seres humanos venimos del barro. Todos somos carne. Todos somos finitos, no infinitos. Somos finitos. Y todos tenemos el soplo de Dios que nos hizo hábil. Todos. No importa el color de la piel, el color de los ojos, la cultura, a quién creemos, a quién seguimos, ¿no? Todos
somos hijos del mismo Dios. Porque todos somos creados del mismo barro, de esta tierra. Por eso vivimos en la tierra. Porque somos creados de ella. Con un soplo de Dios todos. Y con la misericordia de Dios todos. Y con la gracia de Dios todos. Porque eso es gratuito. Eso no hay quien lo gane. Eso es un don gratuito de parte de Dios al ser humano por ser su creación. Entonces Pedro nos los está diciendo ahorita. Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre. Porque todos somos hechos del mismo barro. Por lo tanto, no hay diferencias. Hombre y mujer los creó, dice las Sagradas Escrituras. Hombre y mujer los creó. O sea, no importa el género, estamos hechos del mismo barro. Por lo tanto, somos iguales y tenemos la misma dignidad. El hombre ha hecho que no tengamos todos la misma dignidad y las mismas oportunidades. El hombre, no Dios. Por eso Pedro ahorita nos lo clarifica. Dios me ha enseñado no llamar profano a ningún hombre. Qué gran enseñanza acaba de recibir. Y qué gran enseñanza nos acaba de dar las Sagradas Escrituras. Cómo vamos uniendo este gran crucigrama, este gran rompecabezas que es las Sagradas Escrituras. Cómo todo embona, todo se une, todo se hila. A pesar de que este escritor es Lucas, está visualizando a Génesis plasmado en los acontecimientos que se están dando. Todo se está dando. Todo Dios nos lo está clarificando. ¿Por qué todos debemos ser iguales? Porque no hay nada profano para Dios. No hay. Y creo que esa es la gran enseñanza, Tere, que debemos llevarnos, precisamente independientemente de nuestra fe, nuestras creencias en este mundo. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, respetando las creencias de los diferentes grupos religiosos. Así es. Y creo que esa es la enseñanza que debemos llevarnos ahora, ¿no? Como mensaje de la palabra de Dios. Sí, creo que sí. Muchísimos mensajes, muchísimos. Poderle la oración, la unidad, llamarnos compañeros del camino. A mí me encantó mucho esa expresión, compañeros del camino. Y celebrando ayer el Día de los Difuntos, compañeros que ya llegaron a su destino. Compañeros que fueron del camino de nuestras vidas, pero que ya llegaron a su destino para mayor gloria de Dios. Así es. Chicos, pues fue un gusto, un placer estar con ustedes. Les doy las gracias y una disculpa por la tardanza. No, a ti muchísimas gracias, Tere. Dios te bendiga siempre.